Bien, entramos a la segunda parte de nuestro programa. Vamos a hablar de una situación que nos parece sumamente preocupante y es cómo el Consejo Nacional Electoral de Colombia sigue trampeando contra el pacto histórico. No atienden un hecho de extraordinaria importancia como fue la consulta popular. Casi 3 millones de votos, la consulta del 26 de octubre, en la que el pueblo colombiano salió masiva y multitudinariamente a definir quién será su candidato, su precandidato presidencial y cómo quedarán integradas sus listas. Siguen desconociendo la personería jurídica del pacto histórico. Para hablar sobre eso, hemos al al doctor doctor Luis Luis Guillermo Pérez. Guillermo Pérez, Le le pedimos, pedimos, doctor, doctor, que que cuando yo cuando esté yo esté hablando, hablando, cierre su micrófono, eso, para que no se nos haga un feedback. Bueno, doctor Luis Guillermo Pérez es magistrado del Consejo Nacional Electoral. También quedó en una muy buena posición para posiblemente ser senador de la República en las listas del pacto histórico. Destacado jurista quien ha estado al frente también de estas luchas desde las normas para defender el derecho del pueblo colombiano a la participación política, a la posibilidad de crear y defender su propio partido político. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Periodismo Libre, doctor Luis Guillermo. Luis Alfonso, muy buenos días. Un gran abrazo para ti, para toda la audiencia. Sí, efectivamente, ayer hemos interpuesto una acción de tutela que redactamos para que Carolina Corcho, Iván Cepeda, finalmente la firmó también Carlos Alberto Benavides como presidente del Polo. Se estuvieron de hacerlo los compañeros de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, que están pues a las puertas también de recibir sanciones por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que sucedió, Luis Alfonso? Lo que sucedió es que cuando se le reconoció la personería condicionada al pacto histórico y limitada a 3 partidos políticos, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático, la misma organización electoral asumió que antes del 8 de noviembre tendrían resueltos todos los procesos sancionatorios administrativos. Pasó el 8 de noviembre, cuando se inicia el calendario de inscripción de las aspiraciones a los cargos al Senado o a la Cámara de Representantes, y el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su propia fecha. Y eso sirvió incluso como argumento para que se negara la tutela, incluso en la apelación que acaba de resolver la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y resolvieron negando la apelación y esta decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con fundamento en ese compromiso que asumió el Consejo Nacional Electoral, que antes del 8 de noviembre habrían resuelto las sanciones administrativas contra estos partidos políticos. Ahora, ¿qué está por suceder? Está por suceder que efectivamente le reconozcan la personería jurídica al pacto histórico. Esperamos que la tutela y la medida provisional solicitada tenga eco en un tribunal que respete la Constitución y la ley y que efectivamente se conmine en el plazo de 24 a 48 horas al Consejo Nacional Electoral a reconocerle al pacto histórico su personería jurídica. Entre tanto, ¿qué hemos sabido, Luis Alfonso? Entre tanto, supimos ayer que se sometió en la sala la ponencia de Benjamín Ortiz y de Alfonso Prada, en donde se pretende sancionar a la Unión Patriótica y a el partido que creó el presidente de la República, que registró los estatutos de la Colombia Humana, por supuestamente haber violentado los topes de la campaña presidencial. Y esto es muy importante, porque la multa que se impone es muy, muy elevada.
difícil de asumir por la Unión Patriótica o por la Colombia Humana, como allanarse a cargos en relación con otras investigaciones administrativas sancionatorias que se desarrollan en el Consejo Nacional Electoral. La votación fue 5 votos contra 2. Faltaron allí los votos, no sé, supongo que deben estar en comisión, de una de las magistradas del Pacto Histórico, también del magistrado Álvaro Echeverry, y en esa votación se nombraron conjueces. Esa no es una decisión cualquiera, es una decisión que requiere, como cualquier resolución del CNE, las 2/3 partes de los votos, es decir, 6 votos afirmativos para que pueda ser aprobada, y se convocaron 2 conjueces. Esperamos que esto se resuelva favorablemente, que esa ponencia finalmente no sea aprobada, pero tenemos sin duda pues dificultades en ese sentido. ¿Y por qué la importancia, Luis Alfonso, de que el pacto histórico tenga su personalidad jurídica? Pues como bien lo has dicho, el pacto histórico acaba de demostrar, pese a todos los obstáculos, de sabotear por todas las vías la consulta, que participaron casi 3 millones de personas y muchísimas que no pudieron ejercer su derecho a votar en una consulta, en una época que no coincidía con ninguna otra votación. Por lo tanto, más significativo es ese gran registro de participación de la población colombiana. Así que lo que reclamamos es la coherencia institucional, que no se le siga haciendo daño al pacto histórico. Incluso, Luis Alfonso, mira, algo que es tan absurdo, el Consejo Nacional Electoral declaró a través de una resolución la carencia de objeto de la pregunta del pacto histórico a la consulta. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Vota usted por una precandidatura que va a ir a una consulta el 8 de marzo próximo? Y no como que se registró de mala manera en el tarjetón. ¿Vota usted por una candidatura que va a ir a la presidencia de la República? Que fue lo que se le hizo votar a la gente. Y por eso no quisieron responder afirmativamente la pregunta que había inscrito el pacto histórico. Pero usted había solicitado, perdón que lo interrumpa. Usted había solicitado, por favor, mientras hablo. Usted había solicitado que se reconsiderara esa pregunta antes de que se hiciera la consulta. Se elevó la solicitud para que se reformulara y el Consejo Electoral y la Registraduría no aceptaron, ¿no? Que se imprimiera la pregunta que era, considerando que era la escogencia de precandidato presidencial del pacto histórico. Así es, Luis Alfonso, y todo ha sido burlado, pues en el sentido de querer obstaculizar a toda costa que podamos vencer en las elecciones del año entrante, obligarnos a ir divididos a la elección del 31 de mayo a la presidencia de la República. Por eso no quisieron cambiar la pregunta, y por eso el Consejo Nacional Electoral no se pronunció a tiempo para luego ir a declarar la carencia de objeto de la pregunta registrada. Pero pues todo lo que dejamos como constancia fue cuál era el sentido de convocar en la consulta para que se decidiese una precandidatura presidencial el 26 de octubre. Pero pues como ya lo has visto también, la registraduría ha dicho que la consulta para elegir esta precandidatura no fue una consulta partidista, sino una consulta interpartidista. Y luego van a sacar el argumento de que los votos de 1,5 millones que sacó Iván Cepeda fue para que él fuese a la candidatura presidencial y no a otra consulta el 8 de marzo. Entonces esa es la otra batalla que sigue. Por ahora esperemos poder tener pacto histórico y les explico cuál es la consecuencia de todo esto. Pacto histórico con personalidad jurídica. ¿Qué es lo que representa, Luis Alfonso? Pues representa la posibilidad de que se definan dónde se pueden presentar o no, en coalición o no, las candidaturas del pacto histórico, empezando por las cámaras donde se tuvo en 7 departamentos más del 15%.
si el pacto histórico tiene su personería jurídica, esos cálculos hay que rehacerlos y sería posible presentar en coalición las candidaturas del pacto histórico. Y de ahí la importancia de que tengamos esa personería. Igual en relación con el Senado de la República, yo he venido explicando que hubo 4 partidos, Luis Alfonso, que en el 2022 integraron la coalición Pacto Histórico. Ellos fueron el Polo Democrático, Maíz, el Partido ADA y la Unión Patriótica. De esos 4 partidos, hay 2 partidos que ya no hacen parte de la coalición Pacto Histórico. Te los voy a decir en cifras para que se comprenda. En el 2022, la votación al Senado fue de 16.990.304 votos. Los votos que corresponderían al 15% de esos votos válidos fueron 2.548.545 votos. El pacto histórico obtuvo 2.880.254 votos al Senado de la República. ¿Eso qué significaría? ¿Cómo medirías tú ese 15%? Pues tendrías que sacar 2 partidos, Maíz y ADA, y eso reduciría la votación por el pacto histórico en el cálculo del 15% a 1.440.000 votos y nos dejaría muy lejos del 15%, por lo tanto se podría ir en coalición. ¿En coalición con quiénes? En coalición con progresistas, a quien ya se le reconoció la personería jurídica. En coalición con la Colombia Humana, a la que se le ha hecho imposible por las propias decisiones arbitrarias del Consejo Nacional Electoral que pueda integrar el pacto histórico. O sea, necesariamente tendrían que ir en coalición. Colombia Humana, progresistas y el pacto histórico. Y allí no superaríamos ese 15% de la votación al Congreso de la República. Y por supuesto surgen interpretaciones amañadas. Dicen, no, es que así no hay que calcular. Hay que calcular según el número de senadores, senadoras electos y qué representaría cada uno para cada fuerza política. Pues no, ese no es el cálculo correcto, porque fue una lista bloqueada, fue una lista cerrada, y por lo tanto, al ser cerrada y bloqueada, pues ahí es que contar el número de partidos que participó en esa coalición. Y la misma dificultad tenemos para la Cámara de Colombianos en el exterior. Si la coalición Pacto Histórico se integró entonces por 2 partidos políticos, el Polo Democrático y Maíz, y se obtuvo más del 25%, pues si existe el pacto histórico, se reduce a la mitad esa valoración del porcentaje. Y podríamos ir en coalición también a la Cámara de Representantes al exterior. Todo esto lo tenemos que pensar, Luis Alfonso, porque para poder tener las mayorías en el Senado y en las cámaras, pues tenemos que ajustar en función de lo que reconozca el Consejo Nacional Electoral las posibilidades de esas coaliciones. También se ha presentado una demanda por parte de la señora Paloma Valencia, representante de la extrema derecha en Colombia, contra toda la personería jurídica ante el Consejo de Estado, que ya es un órgano judicial. El Consejo de Estado es la máxima corte de la jurisdicción administrativa que se encarga de resolver querellas entre particulares y el Estado. Pues el Consejo de Estado, ni corto ni perezoso, la ha admitido. ¿Cómo ve usted esa acción judicial por parte de la derecha, doctor Luis Guillermo, y qué implicaciones tiene? Bueno, efectivamente, también ustedes recuerden a JP y a su abogado anunciando otra demanda en términos similares ante el Consejo de Estado. ¿Qué es lo que pretenden? Justamente impedir que el pacto histórico tenga su personería jurídica. ¿Y qué es lo que se argumentaba? Que incluso nunca se debe haber otorgado la personería jurídica de manera condicionada, si habían procesos sancionatorios administrativos en curso. Eso no tiene posibilidad de prosperar, pues porque los procesos sancionatorios administrativos
justamente el CNE tiene la obligación de superarlos. ¿Qué es lo que yo he advertido? En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral no puede alegar su propia negligencia para dejar de reconocer la personería jurídica. ¿Y cuál ha sido la negligencia del Consejo Nacional Electoral? Pues en un proceso sancionatorio administrativo, según la ley 1475, se tiene máximo 8 meses para resolver un proceso de esta naturaleza. Estamos hablando de procesos que se iniciaron en el 2023 por la campaña, porque no se rindieron cuentas por algunas candidaturas a consejos o a ediles o a diputados o alcaldes que no rindieron adecuadamente las cuentas a tiempo. Se iniciaron esos procesos administrativos sancionatorios, pues tendrían que haber resuelto esos procesos ya a comienzos del 2024. Estamos terminando 2025 y no los han resuelto. Y no pueden alegar su propia responsabilidad, más aún, como lo argumentamos en la tutela, para condicionar la personería jurídica del pacto histórico. Así que la demanda de Paloma Valencia no tiene ninguna posibilidad de prosperar, como la de JP y la de su abogado Holman Ibáñez tampoco tienen ninguna posibilidad de prosperar en términos constitucionales y en términos legales. Y por último, lo que yo he advertido desde un comienzo, igual van a fracasar en su intento de que el logo pacto histórico no aparezca en el tarjetón electoral, porque también podrá ir el pacto histórico como coalición de partidos, así no se le reconozca al pacto histórico su personalidad jurídica. Como coalición puede participar, puede poner el logo del pacto, y bueno, yo figuro, como bien lo mencionaste, como una de las personas opcionadas también a ser electo senador de la República. Saqué 31,000 votos, aspiramos a sacar por lo menos 5 millones de votos ahora, y dicen que es imposible, que saquemos 5 millones de votos en la elección del 8 de marzo al Senado de la República por el pacto histórico. Yo no lo considero imposible, pues porque en el 2022, teniendo todo en contra, sin tener un gobierno como este, que tiene unos márgenes de respaldo popular crecientes, que ya se acercan al 50%, con un gobierno que está haciendo profundas reformas, que está transformando estructuralmente el país, que mantiene una de las economías más estables y sanas del continente, y que está logrando que 3.100.000 ancianos y ancianas reciban un bono pensional de 230.000 pesos. Todo esto juega a favor. No teníamos esto a favor en el 2022. Ahora la consulta demostró que con todos esos obstáculos pudimos llegar casi a 3 millones de votos. ¿Por qué no pensar que ahora que vamos a tener 120.000 mesas y no 19.000 como las que tuvimos ahora, 120.000 mesas, el pacto histórico vaya a arrasar en esas elecciones al Congreso? Y yo sí creo que vamos a arrasarles, Alfonso, que vamos a poder ganar incluso teniendo la aspiración de llegar a tener 55 senadores y 86 representantes a la Cámara. Yo creo que es posible, estamos trabajando en esa dirección. En buena hora Carolina Corcho aparece como la figura más representativa para presidir la bancada del pacto histórico en el Congreso de la República, convocar a la población colombiana a movilizarse para votar. Y por otra parte, pues nos corresponde a nosotros también, desde nuestra experiencia, cuidar los votos, que no nos los vayan a robar el 8 de marzo. Pero todo indica, doctor Luis Guillermo, que pues el sabotaje no cesa y que la derecha y la ultraderecha es cobarde y tramposa, hay que decirlo así, y quieren de antemano sacar del ring al contendor, pelear solos, es decir, entre todos los partidos del viejo bipartidismo, de la manguala oligárquica, porque saben eso, saben lo que usted está diciendo, que va a haber una altísima votación para Congreso, no solo para presidente, sino también para Congreso, y temen perder toda la hegemonía que han tenido en Cámara y Senado. Entonces, el pacto histórico se está enfrentando ahora a un entramado jurídico que la derecha está utilizando patas arriba, viendo a ver cómo puede meterse por todos los esguinces que pueda para afectar al pacto histórico.
¿Alcanzará el tiempo para que haya resolución sobre eso? ¿O se verá abocado el pacto histórico a llegar a los límites y verse en una situación de absoluta desventaja solo por la trampa de las élites que no quieren la competencia que tanto han dicho que defienden en un sistema democrático? Mira, Luis Alfonso, sí, han hecho y seguirán haciendo hasta lo imposible por querer abortar la participación del pacto histórico y de que podamos ganar las próximas elecciones. Hemos ido venciendo uno a uno sus obstáculos. Perdona, pero efectivamente si tuvimos consulta el 26 de octubre, fue gracias a mí, porque yo tuve la iniciativa de presentar una tutela con una medida cautelar que firmó Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. Ya había resignación de que no habría consulta y ya nos estábamos preparando para un escenario muy adverso, pero tuvimos la consulta y esa consulta dijeron va a fracasar, no, nadie va a ir a esa consulta. Y bueno, como ya lo has mencionado, lo constató el pueblo colombiano, incluso hubo filas inmensas en la concentración irregular que hizo la registraduría de mesas donde miles de ciudadanos incluso no pudieron votar. Así que van ahora, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es impedir que el 8 de diciembre el pacto histórico exista con personalidad jurídica. Y estamos haciendo hasta lo imposible para lograr que tenga su personalidad jurídica. Y esperamos lograrlo. Esperamos también, hemos solicitado una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales que convoca el Procurador General de la Nación, que la convoque esta semana para que el Procurador también actúe de cara a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que asumieron un compromiso y tienen que cumplir con ese compromiso. O si no, pues también son objeto de investigación disciplinaria por parte del máximo órgano de control disciplinario, la propia Procuraduría General de la Nación. Los magistrados del CNE no tienen un fuero especial. También son objeto de investigación penal. Pueden ser investigados por la Procuraduría, por la Fiscalía General de la Nación. Así que esos elementos también hay que ponerlos a consideración cuando están presionando tanto los límites de la legalidad, pues hay que hacer las denuncias penales también correspondientes. Y por otra parte, ¿cuál es el paso siguiente, Luis Alfonso? ¿Qué es lo que ya han anunciado? Que Iván Cepeda no podrá ir a la consulta del 8 de marzo. Esa es la otra batalla que tenemos que dar. La del tarjetón la perdimos porque finalmente la registraduría no quiso modificar la pregunta, a pesar de que le dijimos a tiempo que incluso frente a los tarjetones ya impresos que nosotros pagábamos que los volviesen a reimprimir, no lo quiso hacer, pero pues tanto la registraduría como el propio Consejo Nacional Electoral, como el país sabe cuál fue el origen de la pregunta que se registró ante la organización electoral y que luego la propia organización electoral declaró la carencia de objeto para seguirse burlando del pacto histórico. Esa es la batalla siguiente que también tenemos que ganar. Pero van a perder, Luis Alfonso, porque entre más entrampamientos le metan a este proceso, más la gente se indigna y más se hace necesario la Asamblea Nacional Constituyente que reclama el presidente de la República, frente a tanta arbitrariedad, frente a tanta persecución, frente a tanto lawfare que se ha desarrollado desde distintos órganos judiciales contra el gobierno nacional, contra el presidente de la República, etcétera. Así que yo creo que todo esto juega a favor del pacto histórico y no en contra, porque la gente finalmente reacciona diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se nos quiere restringir la democracia? ¿Por qué se nos quiere impedir votar por el partido que es el partido del pueblo, el partido del presidente de la República, nuestro partido, el pacto histórico? Dos preguntas colaterales, doctor Luis Guillermo. ¿Por qué el Partido Comunista y la Unión Patriótica no acompañaron como coadyuvantes la tutela interpuesta, impetrada por ustedes? ¿Y de cuánto sería el monto de las sanciones que usted dice que son impagables? Esas sanciones para las investigaciones que se están adelantando y que alargan y alargan contra la UP y el Polo.
Yo supongo que no firmaron la tutela justamente porque se quieren allanar a cargos frente a algunos de los procesos sancionatorios administrativos que tienen en contra. Y, y lo que sí nos preocupa es si se llega a aprobar esa resolución arbitraria que hemos cuestionado desde un comienzo, la de la violación de los topes de la campaña presidencial. Yo desde un comienzo denuncié que no se podían considerar gastos de la campaña electoral los gastos de los testigos, porque los testigos actúan es el día de la votación. ¿Cuándo termina la campaña presidencial? El día anterior a la elección. Así que los gastos de los testigos no hacen parte de la campaña presidencial. Y aún así, los 3.000 millones de pesos que se gastaron pagando testigos electorales para que pudiesen ir a hacer su labor, los han considerado gastos de campaña. Inclusive el cierre de la campaña presidencial cuando ya se votó, que no hace parte de la campaña, porque insisto, la campaña termina el día anterior a la elección, el evento en el Movistar Arena de celebración de la victoria, también lo consideró el CNE en esta ponencia como parte de los gastos de la campaña presidencial. Frente a esos absurdos, pues lo único que uno puede deducir es la mala fe, la intención de hacerle daño al presidente de la República, de hacerle daño al pacto histórico, de hacerle daño, aquí en concreto, a quienes administraron esas cuentas, que fue la Unión Patriótica y la Colombia Humana. No tengo aquí la cifra precisa, pero estamos hablando de multas que superarían los 5.000 millones de pesos, lo que obviamente estos partidos difícilmente podrían llegar a asumir en un proceso además plagado de irregularidades. ¿Y en qué quedó la apelación frente al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, doctor Luis Guillermo Pérez? Sí, fíjate que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia se lavó las manos. ¿En qué sentido? Frente a la medida cautelar que posibilitó que la consulta se hubiese dado, dice, bueno, pues ya no tiene objeto pronunciarse sobre la medida cautelar porque se dio la consulta. Entonces, ¿para qué nos vamos a pronunciar sobre ello? Y luego sobre la inscripción de las candidaturas, dice, pero si la organización electoral ya asumió el compromiso de que resolvería los procesos sancionatorios administrativos antes del 8 de noviembre, pues no tiene objeto tampoco la tutela porque la organización electoral se comprometió a resolver. Y por eso nos motivó a presentar la otra tutela. Si no lo ha resuelto, no podemos permitir que se venzan los plazos electorales y que la organización electoral se siga burlando del pueblo colombiano, de la democracia y siga atentando contra la estabilidad del país, porque finalmente el querer impedir, como dé lugar a que el pacto histórico tenga su personalidad jurídica, es un juego bastante peligroso. Muy importante todas estas declaraciones que usted está haciendo para nuestra audiencia y que quedarán aquí grabadas en el canal de Periodismo Libre, y procuraremos individualizar también este video para hacerlo más accesible a nuestros seguidores. Muy importante todo lo que usted le está informando a, sobre todo, la militancia y los simpatizantes y amigos del pacto histórico. Aquí en este punto creo que es clave insistir en lo siguiente: ¿habrá algún problema para inscribir ya las 30 listas que quedaron definidas, cerradas y cremallera, con la votación del 26 de octubre a cámaras en 30 departamentos, más la lista que quedó definida a Cámara por Bogotá, más la lista que quedó definida, ya incluso con Carolina Corcho encabezando esa lista, al Senado? ¿Habrá algún problema para inscribirlo? Es decir, usted nos ha explicado la importancia de que exista la personería, de que se resuelvan todos estos asuntos por el Consejo Electoral y la Registraduría, pero es que hay un hecho fáctico, hecho fáctico es una redundancia, hay un hecho, hay un asunto fáctico y es una votación. 26 de octubre, el pueblo colombiano, contra viento y marea, salió a votar y a enfrentar ese muro granítico hegemónico de la oligarquía colombiana, a decirle: tenemos un partido
queremos ayudar a conformar las listas, vamos a ir, así nos toque hacer colas y pasarnos de las 4 de la tarde haciendo colas ante el sabotaje de la registraduría. Entonces, ya están definidas esas listas. ¿Qué obstáculo más? Aclarémosle eso muy bien a nuestra audiencia. Muy importante esta labor de pedagogía. Ya están definidas esas listas. Usted nos ha explicado que se requiere que haya unas definiciones porque es probable que se pueda ir en coalición en algunos departamentos. Pero en el supuesto de que no haya esa resolución, ¿qué pasará entonces con esto que ya decidió el pueblo colombiano, que fue a conformar las listas de su partido, que fue a defender su partido? Es más, yo considero, y con esto concluyo el contexto y mi pregunta, que si no hubiera habido los obstáculos que puso la registraduría, que de 122.000 mesas solo abrió 19.000, y que no abrió en el exterior, y que no abrió en las zonas rurales, y que concentró todo en solo pocas mesas, la votación hubiera superado los 5 millones de votos. Así de sencillo, de modo que no es nada difícil que se pueda obtener más de 5 millones de votos para Congreso. Por favor, ayúdenos a aclarar muy bien todo esto, doctor Luis Guillermo Pérez. Bueno, empecemos por mencionar cuáles fueron las circunscripciones electorales donde el pacto histórico en el 2022 tuvo más del 15%. En Bogotá se tuvo el 28.47% de la votación. En la circunscripción de colombianos y colombianas en el exterior, a la Cámara de Representantes, tuvimos el 26.96%. En Cundinamarca se tuvo el 20.06%. En Meta, el 25.11%. En Nariño, el 16.67%. En el Putumayo, el 38.47%. Y en el Valle, el 21.54%. O sea, uno diría, en principio, sobre esos departamentos no podríamos ir en coalición pacto histórico. Ahora, si se reconoce la personería jurídica es diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el artículo 262 constitucional, último parágrafo? Podrán ir en coalición a la elección de cualquier circunscripción electoral quienes unidos con personería jurídica no hayan obtenido más del 15% de los votos. Con personería jurídica. El pacto histórico no tenía personería jurídica en el 2022. Al tener personería jurídica, y de eso depende también el número de partidos que reconozca finalmente dentro de la personería jurídica del pacto histórico, pues a partir del momento en que tiene la personería jurídica es que se cuenta. O sea que ahí no se sumarían esos votos obtenidos en el 2022 de la coalición pacto histórico, si el pacto histórico apenas va a tener personería jurídica para las elecciones del 2026. Y de ahí la importancia de tener una definición pronta del Consejo Nacional Electoral, porque eso nos permitirá ir departamento por departamento para ver cómo podemos hacer las coaliciones, hasta dónde se posibilita llegar a hacer coaliciones que no se supere ese 15%. Eso es importante tenerlo en cuenta. También es importante tener en cuenta que en el acuerdo de coalición se dejó una posibilidad, esto es importante que lo sepan, Luis Alfonso, una posibilidad de que las listas a los departamentos puedan también llegar a ser abiertas, no necesariamente cerradas, no necesariamente en cremallera. O sea, esa posibilidad quedó. ¿Quién no va a definir finalmente? Lo que quedó en el acuerdo es que esto se define entre el comité departamental y el comité político nacional. Y esas discusiones las vamos a empezar a tener el martes. El martes allí estará Carolina Corcho, quien, como ya se sabe, pues es la que va a encabezar nuestra lista del Senado de la República y será la jefe de bancada del Pacto Histórico, para empezar a definir cómo van a ser las reglas de juego. No se podrá tener ya el martes definido cómo va a ser la evaluación por cada departamento si no tenemos toda la personalidad jurídica del pacto histórico. Pero sí nos permitirá ir adelantando este diálogo con los territorios, porque ¿qué es lo que está sucediendo? En muchas partes
hay personas que tuvieron una votación importante y dicen, queremos lista cerrada y lista en cremallera, ¿sí? Pero otros dicen, no, no queremos lista cerrada, queremos listas abiertas, podemos ir en coalición con otras personas del Frente Amplio, porque en departamentos muy conservadores podríamos correr el riesgo de quedarnos sin una representación a la Cámara. Y nuestra apuesta debe ser tener la mayoría en la Cámara de Representantes. Y para eso pues nos toca actuar con mucho cuidado y con mucha inteligencia. Bueno, eso es lo que quería por ahora comentarles. Ya ir a precisar departamento por departamento no es posible ahora, Luis Alfonso. Solo decirles que el pacto histórico pues tendrá que actuar con la mayor responsabilidad para evitar que perdamos cámaras por un mal cálculo de la inscripción. Si abrimos o no la votación para que participen otras personas distintas a las de las listas que se inscribieron ahora a la consulta del 26 de octubre. Así que, para decirles, sí, hay que tomar esas decisiones, evaluando también, como les digo, si tenemos o no tenemos la personalidad jurídica del pacto histórico. Bueno, suponemos que usted ya tiene que retirarse a otras actividades. Agradecemos que haya dedicado todo este tiempo, más de la media hora prevista para hablar de esto, pero es muy importante. Tengo algunas inquietudes finales. Esto último que usted acaba de decir, en el sentido de que en varios departamentos, por lo menos en 20, se iría en coalición, y en otros no se iría con lista cerrada y cremallera. Eso no abriría un debate y amagos de división, porque se considere que pues las listas ya están definidas, y por eso fue que la gente que votó fue a ayudar a seleccionar cómo quedarían las listas. Doctor Luis Guillermo. El micrófono. Sí, Luis Alfonso. El tema es el acuerdo de coalición que fue inscrito. En el acuerdo de coalición se está hablando, sí, de tener una lista en alternancia de género, respetando la votación. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta? Que en relación con los departamentos sí se estableció en el acuerdo, claramente se estableció que según se podría superar o no superar el umbral del 15%, se podría pensar en ir en coaliciones. Eso es lo que se estableció, y eso es lo que abre una ventana de oportunidad. Pero sí tienes razón, o sea, la gente que participó en la consulta, que vea menguado su derecho político a poder efectivamente hacerse elegir el 8 de marzo, pues va a reclamar. Eso es inevitable que suceda. Pero por lo mismo y tanto, pues el comité político del pacto histórico tiene que actuar con muchísima responsabilidad. Ahora Carolina Corcho, con su movimiento Ni un Paso Atrás, pues ha reclamado al pacto histórico, a todos los partidos de la coalición, que se le permita a ella participar en el Comité Político Nacional, en los comités políticos departamentales y en los comités políticos municipales, con un 30% de su fuerza, de tal manera que lo que se evidenció y lo que representó los casi 700.000 votos que sacó en la consulta del 26 de octubre, se reconozcan en la importancia de esta fuerza política. Yo respaldo esa solicitud de Carolina Corcho. Esperamos que en democracia se abra este espacio de participación dentro de los comités del pacto histórico, pues para llegar a tomar las decisiones más incluyentes en este proceso electoral. Una inquietud final, doctor Luis Guillermo. Hay reclamos desde diferentes secciones del país, las hemos leído, en el sentido de que
de que hay infiltrados, de que hay manguitos, de que maquinarias electorales de partidos tradicionales de derecha lograron ser incorporados, preguntan por quién, en las listas por las que votó la comunidad del pueblo seguidor del presidente Petro el 26 de octubre. ¿Qué responde usted a eso? Y finalmente, ustedes hacen una cuenta del 5586. Es una, digamos, una curiosidad para precisar. Yo he hecho una cuenta de 5292 porque recuerden que para 2026 ya no estarán los 10 de comunes, 5 en Senado y 5 en Cámara. Entonces, ya no serán 188 representantes, sino 183. Ya no serán 108 senadores, sino 103. Adelante, doctor Luis Guillermo. Sí, Luis Alfonso, tienes razón en tus cuentas, así es. Y la consigna 5586 la traemos desde el año 2022 como una consigna que allí la seguimos reivindicando, pero tienes razón en el sentido de que la representación de comunes en el Senado y en la Cámara de Representantes ya no existirá en este 2026. Por otra parte, frente a los manguitos, pues desafortunadamente algunos partidos del pacto histórico entregaron avales a algunas personas que no han hecho parte de estas luchas políticas del pacto histórico, ni que han estado a favor del presidente de la República en sus luchas políticas durante mucho tiempo, y la gente se siente inconforme por eso. Y yo entiendo esa inconformidad y la comparto. Pero fueron las reglas que se pactaron, las reglas de la participación, de la defensa de la consulta, de no aceptar que a lapicero se decidiese desde Bogotá quién iba o no iba en una lista a la Cámara o al Senado de la República. Pero es una discusión que ahora no debemos dar, es una discusión que en su momento pues hay unos estatutos, hay un comité de ética, habrá una bancada, y estas personas en primer lugar en esta campaña tendrían que demostrar que efectivamente van a trabajar, y van a trabajar, se van a poner la camiseta por el pacto histórico, y van a invitar a votar por el pacto histórico. Y eso lo queremos ver, eso es un compromiso que ya se asumió en los acuerdos previos del pacto histórico. Entonces no pueden decir, no, yo saqué 182,000 votos y ahora yo no voy a hacer nada, me voy a cruzar de brazos y voy a ver si el pacto histórico saca 3 o 5 millones. No, tienen que trabajar, tienen que ponerse la camiseta. Y no pueden ir y pretender ser omisivos en este proceso electoral. Eso genera responsabilidades y habrá que darle seguimiento, y de eso se encargará Carolina Corcho también, de llamarlos uno a uno y de que firmen un compromiso, porque ahí están las votaciones. Si usted puso 20,000 votos en el Meta o puso 20,000 votos en Nariño, bueno, ahora ¿cómo los va a garantizar ustedes? Tienes que superarla. Claro, tienen que superarlo. Entonces hay que colocarlos municipio por municipio, decirles, ustedes tienen una obligación, cumplan, ¿sí? Entonces eso no es tan sencillo de que se van a desmontar como muchos anuncian que lo van a hacer. No, tienen que hacer. Y esto tiene unas consecuencias de cara a la bancada del pacto histórico. No le pueden faltar al pueblo colombiano, no se pueden burlar de la democracia. Tienen que cumplir. Y luego veremos, habrá una bancada, y una bancada pues exige respeto a las reglas establecidas en los estatutos. Y si es un acuerdo de coalición, pues igual tendrán que responder por el acuerdo de coalición y la bancada que allí se pacte. Así que no les quedará sencillo ir a actuar en contra de los intereses del pueblo colombiano, porque podrían ser objeto también de expulsión del pacto histórico. Así es, muchas gracias. Luis Guillermo, y por brindar toda esta claridad en relación con lo que sigue después de esa portentosa participación del pueblo colombiano en la consulta del 26 de octubre. Fue un hecho histórico, es un hecho de una enorme trascendencia
para el sistema electoral y político colombiano, que ahora las élites, desde sus organismos administrativos, valga decir Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil u órganos jurisdiccionales, Corte Constitucional o Consejo de Estado, pueden burlarse. Muchas gracias, doctor Luis Guillermo, y esperamos tenerlo en Periodismo Libre en una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias, Luis Alfonso. Invitar a toda la audiencia de tu programa, de tu excelente programa. Te felicito por ejercer el periodismo libre como lo necesita Colombia frente a tantos medios que desinforman permanentemente, tratando de engañar al pueblo colombiano. El Pacto Histórico es el partido del pueblo, es su partido, es el partido de masas, es el partido del presente y del futuro que nos ha de ayudar a consolidar las transformaciones sociales que Colombia necesita, a alcanzar la paz económica, la paz política, la paz social que Colombia necesita. Y para ello vamos por 6 millones de votos, Luis Alfonso, esa es mi invitación. Vamos por 6 millones de votos al Congreso de la República, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes. Que cada ciudadano y ciudadana se movilice, golpea la puerta de su vecino, le presente todos los hechos de la realidad, de los cambios muy importantes que ha hecho el gobierno nacional en múltiples escenarios, empezando por la gran estabilidad de la economía colombiana. Ustedes han visto todas las cifras, ahí están. El dólar hoy a 700. Sí, ¿no? Y esa gran estabilidad pues convierte la economía colombiana en la más sólida de la región, con una moneda cada vez más valorizada frente al dólar. O sea, cuando se anunciaba la ruina, la destrucción total del país, vemos que el aumentar el salario mínimo lo que ha garantizado es más capacidad de compra de las familias trabajadoras del país, y eso ha garantizado también que crezcan más las empresas y las posibilidades de seguir creando trabajo. Así que bueno, vamos por el pacto histórico, vamos a ganar estas elecciones, vamos a trabajar en esa dirección. Y gracias, Luis Alfonso, por permitirme ayudar a aclarar muchos de los aspectos relacionados con estas dificultades que enfrentamos en relación con todos los propósitos del establecimiento de hacernos daño, pero no lo han logrado ni lo van a lograr. Vamos a vencer en este proceso electoral, el pueblo se apropia cada vez más de su democracia. Así es, frase suya: el pacto histórico es el partido del presente y del futuro. Muy bien, así es. Vamos por 6 millones de votos, ha dicho también usted. Y bueno, y también por ese 52-92 en Senado y Cámara, para poder obtener mayoría absoluta en el órgano legislativo. Muchas gracias, doctor Luis Guillermo. Viene a nuestro diálogo con el doctor Luis Guillermo Pérez, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, destacado líder político y social, destacado jurista también. Seguramente será senador de la República porque quedó bien ubicado en la lista cremallera del Senado de la República y ha brindado una gran cantidad de precisiones en relación con todo este debate y con todo este entrampamiento que quiere seguir protagonizando el Consejo Nacional Electoral contra el pacto histórico. Siguen adelante las reclamaciones de orden jurídico. Ha dicho que no podrán torpedear el derecho que tiene el pueblo colombiano a tener su partido político, el partido mayoritario de la población colombiana, que ha demostrado 22% de los colombianos, ojo, 22% de los colombianos, que no es poco, señoras y señores, no es 22% de todos los colombianos consultados en 2 encuestas muy serias, dicen que su partido de preferencia es el pacto histórico, ya sea como militante, ya sea como simpatizante, ya sea como amigos, como el partido de sus preferencias. Y por eso la oligarquía quiere torpedearlo, ahora poniéndole trabas también para seguir torpedeando de manera tramposa, de manera ventajista y cobarde el otorgamiento de la personería jurídica, que, como ha explicado el doctor Luis Guillermo Pérez, es muy importante para poder definir si en qué departamentos se podrá ir en coaliciones o en qué departamentos se irá solo con lista del pacto histórico. En coaliciones, porque es necesario que haya unidad con otros sectores políticos, no necesariamente el pacto histórico, para poder alcanzar curules.
porque solos no se podría alcanzar. Hay que ser ecuánimes, hay que tener sindéresis. Sindéresis, ¿qué es? Ecuanimidad, equilibrio en el análisis. También ha dicho que efectivamente todas aquellas personas a las que se señala de diferentes sectores del pacto histórico de que son manguitos, pues tienen, manguitos que es un infiltrado, alguien que viene de manera oportunista de otros partidos que no se le ha visto en las luchas sociales y populares y que hoy son señalados como infiltrados. Pues esas personas, ha dicho el doctor Luis Guillermo Pérez, tienen que comprometerse a cumplir con los estatutos, a cumplir con el ideario, con el programa del pacto histórico y a acrecentar, es decir, a subir la votación en los comicios ya del 8 de marzo del año próximo, cuando sea la elección de Congreso, de Cámara y Senado. También ha dicho que se actualizará la cifra, de los objetivos numéricos por los cuales se va, que son, dice él, de 55-86, pero en realidad nosotros hemos hecho cuenta varias veces y esas cifras son 52-92. ¿Por qué? Hay que actualizar las cifras de Senado y de Cámara. También ha dicho el doctor Luis Guillermo Pérez que no es una utopía ponerse la meta de obtener 6 millones de votos para el Congreso de la República. De modo que importantes las precisiones, las declaraciones hechas por el doctor Luis Guillermo Pérez. También ha dicho que Carolina Corcho, quien encabezará la lista al Senado, pues solicitará que tenga una representación en el Comité Político Nacional del Pacto Histórico del 30%, como corresponde a su fuerza electoral de más de 600,000 votos alcanzados el pasado 26 de octubre. Importante esta entrevista para que haya absoluta claridad. También ha dicho pues que en las regiones serán los comités políticos del pacto histórico los que sopesen la posibilidad de las alianzas con otros sectores. Y ha reconocido que si se modifican las decisiones de lista cremallera y de listas cerradas, pues se generaría un debate, pero ha dicho que debe asumirse de manera muy seria en los departamentos en los que se necesite abrir la posibilidad de que la votación sea de listas abiertas. Pero finalmente, hasta ahora lo que está en firme es pues que sean todas listas cerradas y cremallera hombre-mujer o mujer-hombre intercalados. Recomiendo que nuestros seguidores pues den a conocer esta entrevista porque brinda mucha claridad sobre un acontecimiento muy importante en relación con el futuro inmediato del pacto histórico.